Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo una hora con muchísima información y con mucho análisis de nuestra actualidad, hoy atravesados evidentemente por algo que nos importa a todos los argentinos y argentinas, que es la economía, ¿no? ¿Cuál es el rumbo que está tomando nuestro país? Y si tenemos expectativas de que las cosas también en nuestros hogares puedan llegar a mejorar. Mi nombre es Mabel Corrales, está el contador y licenciado Fernando Echazú con nosotros también acompañándonos por supuesto en esta jornada y hoy con una invitación muy especial, el doctor Lucas Dapena, ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Mabel? ¿Qué tal, Fernando? Hola, Muchas Lucas. gracias por la invitación. Bueno, obviamente con mucha expectativa por conocer, como decía recién, el rumbo que estamos tomando como país. Evidentemente se han hecho muchos ajustes que algunos quizás los tenían proyectados, otros no, pensaban que por ahí podían ser más leves. Ese impacto se ha sentido obviamente en nuestros hogares y por eso también el interés de poder hablar con alguien que es experto en la materia, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, el rumbo está claro. Lo que pasa es que nos está doliendo el Sí, rumbo. totalmente. Esa sería más o menos la forma de entenderlo. Habían puesto el famoso no hay plata, que es la condición básica para la gestión económica en este gobierno. Ellos dijeron, si nos entran 100 pesos como gobierno nacional, vamos a gastar 100 pesos. Esa es la condición básica del presidente, que la planteó desde antes de ser presidente. Entonces, después, una vez que llega, la pone en práctica en un país como el nuestro, en el que estamos acostumbrados a gastar más plata de la que tenemos. Sí. Entonces, ahí es donde empieza el problema, porque, un ejemplo, nosotros nos entran 100 pesos, gastamos 150. Bueno, hay que achicarse en 50 pesos. Y ahí empezaron las grandes discusiones de qué achicar. O sea, y todos estaban de acuerdo, pero con la mía no. Es decir, está bien que achiquen, pero a mí no. Claro. Y ahí empiezan los problemas, y bueno, esa es la situación que hemos vivido, que ha terminado repercutiendo también en lo que es la economía, porque se achicó. Los datos que tenemos del primer trimestre es que el PBI cayó un 5%, ¿no? Pero ahí quiero apuntar, Luca, pero antes me gustaría decirle a nuestra audiencia de que vos sos un profesional de la ciencia económica que nos prestigia, digamos. Bueno, muchas gracias. Sos decano de la Facultad de Economía y Administración de la UNCASAL, una facultad y una universidad que crece sostenidamente. Y además sos el presidente del Centro de Investigación de Ciencia Económica, Consejo Profesional de Ciencia Económica, de Salta. Así que vos sos un entendido en la materia, por eso para nosotros era muy importante que vos estés acá, porque hay distintas miradas sobre la economía, ¿viste?, de nuestro país, y obviamente esto que vos decís, digamos, la necesidad de hacer un ajuste fiscal de importancia, de acomodar las cuentas fiscales, que venimos con ese viejo problema de vieja data. Pero ¿dónde hacer recaer el ajuste? Digamos? Esa es la gran pregunta que nos hacemos como sociedad, digamos, ¿viste? Porque, te doy un ejemplo. El gobierno hace una reforma tributaria, donde dice una alícuota del 2,5 al 0,5 en bienes personales, cuando ya estaba ese grupo, digamos, concentrado de contribuyentes de alto poder adquisitivo o de alta capacidad contributiva, pagan un 2,5. Ahora pagan un 0,5. Y como contracara, vuelve a poner o a agravar la categoría cuarta de impuesto a las ganancias, subiendo el piso, digamos, bajándolo, digamos, a 1.200.000 pesos, el mínimo no imponible, con lo cual hoy cualquier familia en la Argentina con 1.200.000 pesos cubre las necesidades básicas. Como mucho. Como mucho. Y depende del tamaño de esa familia, digamos. ¿Cuál es tu mirada de relación a eso, digamos? Porque, digamos, esto que vos decís, ¿viste?, hagan el ajuste, pero con la mía no. ¿Y por qué este gobierno decide gravar a los que menos tienen, digamos, si vos analizás lo que han hecho en materia tributaria, y no gravar a aquellos que tienen gran concentración económica, ¿no?, gran capacidad contributiva? Sí, dos cosas, ¿no? La primera, Argentina, nuestro país, tiene 45 millones de directores técnicos de la selección argentina y 45 millones de ministros de economía. Y la economía es exitista. ¿Qué significa que es exitista? Que si las cosas salen bien, se los va a idolatrar a los que están ahora, se los va a validar, es probable que sean reelectos. Sí. Hay una sociedad que está acompañando. Está esperanzada. Sí, que está esperanzada y está acompañando, o sea, por las encuestas que están dando vuelta. Es decir, yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo es que está claro de que nosotros no podemos seguir viviendo como veníamos viviendo. ¿Por qué? Porque no puede ser que países vecinos nuestros
Y esto no tiene nada que ver con las ideologías, ¿no? Porque justamente tenemos que, por ejemplo, Bolivia, Chile y Brasil, que tienen una orientación, podemos decir, de centro-izquierda, no tienen inflación, o tienen una inflación que es mínima, 4%, como mucho. Mientras que por otro lado tenés que Paraguay, Perú y Uruguay, que tienen una orientación de centro-derecha, tampoco tienen inflación. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí, nos queremos parecer. Uno cree que estos cambios son para parecerse a Noruega, a Dinamarca. No, o sea, la idea es tratar de ser un país normal en el cual se pueda sacar un crédito hipotecario, por ejemplo. Entonces, dentro de esa línea, lo que el gobierno dijo es, hay que achicar. ¿Qué es lo mejor siempre para la economía, o para todos nosotros? Es que haya previsibilidad, haya certidumbre, y la economía crezca. Y si la economía crece, se recaudan más impuestos. Y si se recaudan más impuestos, no hace falta estar achicándose. Es lo mismo que una familia. O sea, si son dos adultos y uno se queda sin trabajo, y bueno, se van a tener que achicar hasta que vuelva a conseguir trabajo uno de esos dos. Pero mientras tanto hay que achicarse. Ahora, bueno, ¿qué significa achicarse? Y le decís a tu hija que no puede hacer tal cosa, a tu hijo que no puede hacer tal otra. A nadie le gusta. Vos que se acaba la salida a comer. O sea, a nadie le gusta achicarse. Pero muestra una responsabilidad política el entender de que en algún momento hay que achicarse, porque si no todos, de vuelta, totalmente apartidarios, pero toda nuestra gestión económica fue un desastre, porque en todas se gasta más de lo que hay, cuando en otros países, como los que acabamos de decir, que son nuestros vecinos, independientemente de la orientación, no tienen inflación. Cuando es la inflación, la principal causa de este incremento de pobreza y todo lo demás. Entonces vos decís, ¿está bien o está mal? Yo creo que acá entra a jugar un poco la política. ¿Por qué? Porque el famoso shock o gradualismo. ¿Y por qué? Acá fueron por el shock. ¿Por qué? Porque aprendieron de la gestión del presidente Macri antes con el famoso gradualismo y además pues no tienen respaldo político. Es distinto que un partido justicialista que tiene gobernadores, intendentes, diputados, senadores, se puede aguantar un gradualismo hasta que las cosas salgan, hasta las elecciones del año que viene. O sea, pueden bancar porque tienen ese respaldo político. Este partido político, que es el partido oficialista, que es nuevo, no tiene, o sea, tiene que mostrar los resultados antes de las elecciones del año que viene. Por eso el famoso shock. Ahora, bueno, eso no quita, como decimos, que si nos fijamos, 91-92, 2001-2002, que hubo un brutal sinceramente de precios, como el que hubo ahora, los salarios empiezan a acomodarse a partir de los 6, 9, 12 meses. Entonces, bueno, hay que ver si eso va a pasar ahora. ¿Y por qué digo hay que ver si va a pasar ahora? Porque ahora no tenés un partido justicialista como el que tenías, un partido peronista como el que tenías con Menem en el 91-92, o como el que tenías en el 2001-2002 con Duhalde y luego con Kirchner. Ahora tenés un partido nuevo que no tiene ese poder político. Entonces esa es la gran duda que hay dando vuelta en el mercado. O sea, ¿se está haciendo mucho? Sí. Ahora, bueno, ¿qué tendría que venir ahora si las cosas más o menos siguen normalmente? Y tendría que empezar a recuperarse los salarios, que es lo que estamos padeciendo todos. A ninguno de nosotros nos subieron los sueldos todavía, como se desacomodaron los precios a lo que estábamos acostumbrados. Y la inflación todavía sigue siendo, evidentemente, un problema, porque tenemos datos de inflación mensual que en el mejor de los casos son los que ocurren a nivel anual en otro país. En nuestros vecinos. Claro. Claro, pero ya la inflación está dejando de ser un problema. O sea, el gobierno, al cerrar la canilla, ¿qué pasa en Argentina? De vuelta, ingresan 100 pesos, gastan 150. Los 50 que faltan, los fabrican. Al fabricarlo, ¿qué pasa? Se llena de pesos y el peso pierde valor. No es que los precios suben, técnicamente pierde valor el peso. Claro. Entonces eso pasa siempre. Entonces, acá, ¿qué es lo que hizo este gobierno? Bueno, de vuelta, tratando de explicarle a la gente, no tomando partido por ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que hizo este gobierno? Dijo, no vamos a emitir más. Y dentro de ese no vamos a emitir más para financiar al gobierno nacional, es que ya hay un consenso en el mercado de que la inflación no es un problema, un punto más, un punto menos. Va a seguir habiendo inflación de un punto más, porque todavía hace falta que se actualicen tarifas y todo lo demás, pero no esa inflación como consecuencia de que fabricaban plata a lo loco, ¿no? ¿Y cuál es la repercusión del dólar o la explicación que tiene el movimiento del dólar en estos días, ¿no? Básicamente. Se debe más que todo a, primero, siempre hay sectores que esperan un dólar más alto, y no son sectores golpistas ni imperialistas, ni nada. Destituyente. No, a ver, hay sectores que dicen, che, a nosotros nos conviene un dólar más alto, y bueno, y hay también economistas, 45 millones de ministros de Economía, que dicen, no, el dólar debería estar más caro o debería estar más alto. Y por otro lado, también yo creo que el gobierno quedó encerrado en su propuesta de que a mitad de año liberaban el cepo. Por lo visto no están dadas las condiciones. Sí. Yo les creo en el sentido que son ellos los que deciden, y si les va mal, se los lleva puesto a la corrida. Así que ellos
hicieron y ellos, por decir, el presidente del Banco Central y el ministro de Economía hicieron una conferencia de prensa hace 2 o 3 semanas, un viernes a la tarde. Cuando se hacen el viernes a la tarde, porque la noticia es brava. ¿Por qué? Porque para esperar el sábado y el domingo, que asimilen la noticia antes que abran los mercados el lunes. Entonces se hizo una conferencia de prensa en la cual yo creo que la economía, el mercado esperaba que se hable del cepo. Y fue técnica para decir que iban a cambiar pases pasivos por letras para el LEREMO, se llaman las letras nuevas, que las iba a absorber el gobierno nacional. La cosa es que fue gusto a poco y de ahí es como que empezó este nerviosismo y esta apuesta al dólar a tratar de irse a los dólares informales, ¿no? Yo creo que es verdad lo que vos decís, de que hay una apuesta del gobierno, porque aparte le anunció así, de que quieren liberar en algún momento el cepo, ¿sí? Y aparte como una cuestión, una política macro que va a ser muy favorable al país, digamos. Pero es que seamos normales, volvemos claro, a lo mismo. ¿Cómo hacerlo ahora? Digamos, es prácticamente imposible, digamos, porque el argentino, cualquier peso que tiene de excedente en sus ahorros, lo vuelca al dólar, digamos, porque nosotros tenemos una mentalidad inflacionaria en Argentina. Y está bien, le decimos a la gente, está bien, ¿por qué? Porque nos han estafado tantas veces. Por eso te digo, pero digo, si vos liberás hoy el cepo, ¿cómo hacés con esa voluntad que tiene el argentino siempre de invertir su ahorro en dólares? Bueno, y ahí viene el famoso, esto me pongo un poquito técnico, ustedes me paran cualquier cosa, pero sí. Dice, se cerró, esta semana escuchamos, se cerró la última canilla de emisión. Sí. Bueno, la principal acá siempre fue o sea, tengo que fabricar plata para cubrir el déficit. Es decir, como no me alcanza la plata, fabrico plata. Es magnífico. Bueno, pero ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que el peso se cae a pedazos y nadie quiere tener pesos. Entonces, la primera fue cortar con la emisión para financiar el déficit. La segunda, que es la que habló el gobierno, es cambiar los famosos pases, es decir, los pases. ¿Qué pasaba con el Banco Central? Como hay muchos pesos, el Banco Central los chupaba tomando deuda y emitía dinero para pagar los intereses. Entonces, ese fue el anuncio que hicieron hace 2 o 3 semanas. Y ahora con este famoso de los puts. ¿Qué son los puts? Que la gente lo debe haber escuchado, se lo explicamos fácil como para que se entienda. Es como que el gobierno, el año pasado, el gobierno necesitaba dinero y como los bancos no le prestaban porque no sabían quién iba a ganar, dicen, no, préstennos y cualquier cosa, ustedes tienen una garantía de que en el momento que ustedes quieran, nosotros, el Banco Central les devuelve, les paga la diferencia entre el valor de mercado y el valor técnico, algo que realmente es fabricar dinero a lo loco. Y eso es lo que terminaron de cerrar esta semana. Así que dentro de eso el gobierno, de vuelta, está cumpliendo con lo que dice. Ahora, bueno, mientras tanto, estamos nosotros al medio sufriéndola. Sí. Ese es el gran problema. Claro, y también hay expresiones, obviamente, al ministro de Economía que creo que no le cae bien a la mayor parte de la gente, donde te dicen, bueno, vas a tener que licuar tus ahorros en dólares o venderlos para poder pagar, por ejemplo, los impuestos, ¿no? Eso también es algo que se menciona y que él incluso dice, asevera, que lo ha dicho en muchísimas oportunidades, que lo ha explicado desde que llegó al gobierno. Claro, y ahí viene la parte, la buena noticia con eso es que ya no hablan más de dolarización, es bueno, o sea, porque a ver, volvemos a lo mismo, seamos un país normal, salvo Ecuador, Salvador, creo, sí. Seamos un país normal que tenemos nuestra moneda propia, como el peso chileno, el peso boliviano, o sea, no hace falta, volvemos a lo mismo, no hace falta nunca ver Dinamarca y Noruega, veamos nuestros vecinos. Entonces, dentro de eso, lo bueno es, ya no se habla tanto de dolarización, lo cual es positivo para nosotros. ¿Y qué es lo que están queriendo decir acá? Va a haber tan poco dinero, va a haber tan pocos pesos, eso es lo que quieren decir, eso apunta, el peso va a ser una moneda fuerte. Es más, mirá vos a lo que apuntan, vamos a ver si les sale, por el bien de todo, ojalá salga, pero a lo que ellos apuntan es, dicen el dólar está barato, o sea, 900, pongámosle a 1.000 pesos, está barato, deberían devaluar. Entonces, ¿qué dice el gobierno? No vamos a devaluar. Y aquellos que quedaron desacomodados subiendo precios lo van a tener que bajar. Vamos a ver si se produce. ¿Por qué? Porque históricamente en Argentina los precios no bajan. No bajan nunca. Ahora, ¿por qué viene este comentario del ministro? Pues justamente van a faltar tanto, o sea, va a haber tan pocos pesos, porque nosotros no vamos a emitir más pesos, va a haber tan pocos pesos que si te faltan vas a tener que vender los dólares. Esa es la... Es por vía de recesión, digamos. Es que la recesión, la recesión está... ¿Cuál es la diferencia con el año pasado? Si charlábamos el año pasado, ¿qué hacemos con la plata? Yo te decía, adelanta consumo. ¿Qué significa? Apenas cobre el sueldo, anda al súper y comprate 10 paquetes de hierba. O sea, si vos tomás mate, no compré uno, compra 10, así lo tenés porque el precio va a subir. Tenés bebé, compra pañales, porque seguro que lo va a usar y se van a ir a las nubes. Hoy por hoy, ¿qué es lo que cambió? La gente no compra y por eso se achica. O sea, y se pasaron de rosca muchísimo
no quiero decir empresarios de vuelta estigmatizando ni nada, pero hubo muchos que dijeron, no, yo ya esta la vivía, así que yo subo el precio. Bueno, subieron el precio y no le compró a nadie. No venden. Y ahí que empiezan. Claro, el límite está en el bolsillo. El límite está en el bolsillo. Y ahora ¿qué le decimos a la gente? No valides cualquier aumento. O sea, si te están cobrando... Y hay muchas cosas que no tienen precio. Fíjate vos que hay algunas cuestiones en las cuales salen carísimo y otras salen baratas. Y vos decís, Sí. che, pero no Pero hay comparativamente, incluso con otros países, hay una diferencia enorme en dólares. ¿no? Bueno, De los valores exactamente. que uno, en cualquier cosa, digamos. Es como que Incluso también tenemos inflación, además de la de peso, sí, inflación en dólares. Es que incluso no, los pero no puede productos de ser. la canasta básica, ¿no? Pero no Existe. puede ser. Creo que Esa la gente diferencia, debe sí. haber visto innumerables ejemplos en los cuales te ponen el precio de un súper en Europa y el precio acá. Sí. Entonces, no, en eso yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, o sea, no hay margen para que los precios suban. Eso ya es algo que está. Y ahora, Caputo acaba de informar o de reconocer de que sacó las reservas en oro del Banco Central para colocarla en el Banco Central de Londres para obtener un interés, digamos. Sí, eso no estoy al tanto, pero te cuento por las dudas. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué estaban las reservas? O sea, las reservas, a ver, todos los bancos centrales ponen su plata a trabajar, como lo haría cualquiera que dice, che, tengo unos pesos de más, ¿qué hago? En lugar de guardarlos, los invierto en algo. ¿Qué pasa siempre en Argentina? Siempre tenemos la posibilidad de un embargo dando vuelta. Entonces, ¿dónde se ponía la plata? En el BIS, que es Banco de Acuerdos Internacionales. Ahí, ¿por qué? Porque es inembargable. Ahora, bueno, ¿qué pasa? El oro, esto lo digo porque estaba en el Banco Central cuando lo trajimos al oro, lo trajimos justamente por el miedo a que nos lo embarguen. Capaz que ahora están cambiando la postura, están cambiando la política porque no hay embargos o posibilidad de embargo cerca. Así que capaz que lo que están tratando de hacer es eso. De guardar el patrimonio del Banco Central. De lograr, exacto, de obtener una rentabilidad con eso. Pero, ¿dónde está el oro? Técnicamente lo mejor es que el oro esté donde más interés nos paguen, porque también te pagan, o sea, también hay una rentabilidad por depositar el oro en algún lugar. Entonces, técnicamente lo mejor es que el oro esté donde más nos paguen, siempre y cuando sea seguro. Así que capaz que viene por ese lado esta acción que me comenta Fernando. ¿Cuál es la proyección, Lucas? Porque nosotros, bueno, estamos haciendo todos el sacrificio, por ahí no todos compartimos la idea de tener que sacrificarnos, algunos creemos que vivíamos normalmente, digamos que no necesitamos más ajuste, que al contrario, los argentinos necesitamos mayor calidad de vida, pero esto tiene un buen horizonte. ¿Vos qué avisorás desde tu punto de vista y sobre todo basándonos en lo técnico, como decíamos que queríamos que sea este segmento? El punto, la situación que teníamos antes era insostenible. Iba a estallar en algún momento. Pero ya, o sea, a ver, el Banco Central tenía reservas negativas. ¿Qué significa eso? Vendieron dólares que no tenían. Por ejemplo, dólares de los encajes en el Banco Central de los depósitos en dólares de las personas. Era insostenible. O sea, Venezuela, un poroto al lado. Si esto explotaba, el 60% de pobres que había que estaban escondidos, porque hay que ser sinceros, de vuelta intelectualmente hay que ser sinceros. O sea, acá se hizo un desmadre, sobre todo el año pasado se hizo un desmadre, iba a saltar por los aires. ¿Qué es lo mejor? Que no haya pobreza. Ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay ciertas posturas que no han dado resultado. Por ejemplo, Venezuela y Cuba. ¿Y qué era la línea que había con respecto a que el imperialismo? Acá no hay imperialismo, acá hay intereses de los países. No podemos nosotros hubo acá una persona, una vicepresidenta que dijo Argentina es el país donde las teorías económicas no funcionan. No, al contrario, acá funcionan y muy bien. Y ahí tenemos la pobreza para darlo. Volvemos a ver nuestros vecinos, Perú, Paraguay, Chile, el crecimiento que tienen es tremendo. Entonces, ¿qué se espera para adelante? Primero, debería haber un rebote. Ya el gobierno dice que ya hay un rebote en algunas áreas, por ejemplo el campo y minería. ¿Dónde están pasándola muy mal? Comercio, industria, construcción. ¿Qué es lo que debería pasar? Lo que decíamos antes, si hubiese un partido político fuerte, esto se tiene que estar reactivando antes de fin de año. Ahí está la duda. ¿Qué es lo que debería pasar? Primero rebotar la economía, que no es lo mismo que crecer. Tiene una pelota, rebota, pero no es que se dispara para arriba. Entonces, primero esto debería rebotar. Ya la postura del gobierno, y esto se lo dejamos a criterio de la gente, que hay algunos sectores que dicen que ya están empezando a rebotar. Y después debería venir el crecimiento. ¿Cuál es el famoso quiebre que debería haber? Y la liberación del cepo. Lo conversábamos, Fernando, recién afuera de cámara. Lo que está esperando, que por eso fue este famoso nerviosismo con el dólar. O sea, estamos todos esperando a ver cuándo se libere el cepo. Más que todo, la certidumbre que te digan, se va a liberar para tal fecha, o de acá 5 meses o de acá 6 meses, para que no pase lo que pasó, que decían que iba a ser a mitad de año y bueno, no pudo ser, ¿no?
Bueno, interesante poder escuchar también estos datos y obviamente tenerlos presentes y saber que quizás podamos avisorar algo positivo. Por lo menos inflación no va a ser. ¿Qué le decimos a la gente? La inflación ya no es un problema, prioritario. Ahora, ¿dónde están apuntando todo? Al desempleo. Es tratar de que esta recesión deje de ser recesión y empiece a crecer. El gobierno ya está tirándose por ese lado también. Esperemos que le salga, vamos a ver. Porque las previsiones supuestamente del FMI en el último informe que dio a conocer esta semana hablaba justamente, ¿no?, de que iba a haber una caída más abrupta y después sí una proyección de crecimiento para el 2025. Bueno, y ahí ya entramos en el juego de los economistas haciendo sus proyecciones. Lo que sí le podemos decir, Mabel, es, como bien lo decías vos, o sea, estamos en la parte dura, sí. ¿Vamos a seguir en la parte dura? Y sí, por lo visto parece que sí. Hasta que los sueldos empiecen a recuperarse y a ganarle la inflación, y van a pasar unos cuantos meses todavía, ¿no? Muchísimas gracias, Lucas. No, Muchísimas gracias, Lucas. Muchas gracias a ustedes por invitarme. acompañarnos, por supuesto, en esta noche y por traernos también todo este análisis, ¿no?, de lo que nosotros mismos estamos viviendo en nuestros hogares.